La siguiente es una producción de JH Televisión. Vamos a hablar con alguien que hace ya 40 años que está trabajando en una institución como es un hospital, el Hospital de las Rosas. Ahora como enfermero, pero en sus comienzos cumplía otras funciones. Mariano Soljan, bienvenido, ¿cómo va? Buenas tardes para los jóvenes, gracias por invitarme. Bueno, ¿arrancaste cuándo en el Hospital de las Rosas? El 30 de octubre del año 1972. Ajá. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿te llamaron, te presentaste? ¿Cómo fue la entrada, ¿no? Yo era vecino muy cerquita de acá, vecino del doctor Cardona, que era el médico director del hospital. Y uno de los choferes, el señor Sebastián Cabrera, había sufrido un accidente. Y me dijo si quería trabajar. Yo recién hacía muy poco que había venido del servicio militar. Le dije que sí. Uno cuando sale del servicio militar no es como ahora, que 18 años, en esa época a los 20, digamos. Así que te imaginas que cualquier ofrecimiento de trabajo era bueno. Y acepté y bueno, y empecé como chofer mantenimiento. Y después fue pasando el tiempo. Y después uno se fue preparando. ¿Qué era el hospital en aquel entonces? Y por ejemplo, chofer de qué? ¿De qué ambulancia? ¿Qué unidad era? Siempre el hospital tuvo dos vehículos. Un utilitario, que era una estanciera vieja, que esa se usaba para los mandados, en los días de lluvia llevar al personal de obstetricia al hospital viejo, a los médicos, se usaba para eso. Y después tenía una Dodge D100, para esa época era una muy buena ambulancia, para los traslados a cerca o a Rosario o a Santa Fe, donde sea. Ahora decimos Hospital Viejo y son ruinas que están quedando, ¿no es cierto? Pero en aquel momento, ¿cómo era trabajar en ese Hospital Viejo, atrás de la vía, con todos los contratiempos que debe haber traído, ¿no? Sí, yo creo que todos aquellos que trabajaron en el Hospital Viejo, yo también tuve la suerte de trabajar, realmente hacían proezas para ir. Los días de lluvia había que ir por la vía. O sea, tanto el personal de servicios generales como los enfermeros, estar de noche. No sé si se acuerdan, el famoso teléfono a manijita, que el 90% de los días estaba cortado. O sea que la policía era el anexo entre los profesionales y el pobre enfermero que estaba de noche, o enfermera. O sea, no era fácil. El trasplante a la zona más poblada o a la zona más moderna, al nuevo edificio, también debe haber producido sensaciones distintas, ¿no? Sí, yo te digo que la parte de internación siempre estuvo allá, en la parte vieja. Y después todo lo que era laboratorio, farmacia, radiología, administración y consultorios externos estuvo en la parte nueva, que eso fue construido y terminado allá por el año 67, 68. Y estaban el anexo entre una cosa y la otra. Y estaban el personal, tanto cumplía función en el nuevo como en el viejo. Ahora, en un momento de entrar como chofer y mantenimiento, ¿te decidiste a ser enfermero? Sí. ¿Por alguna razón en especial? Sí, yo siempre he hecho la culpa a uno de los viejos enfermeros que me enseñó a trabajar en la enfermería, que nosotros teníamos como apodo Pondola Gatti, el responsable de que yo sea enfermero, porque él me entusiasmó que era una hermosa carrera y yo los veía, siempre ayudaba y trabajaba a la par de ellos, sin ser enfermero, y me gustó y bueno, empecé la carrera de enfermería en Cañada de Gómez y cuando tuve la oportunidad de pasar de chofer a enfermero, bueno, se me dio. Que eso además es una profesión muy femenina, digo, está dominada por las mujeres. En este momento no tanto. Aquí en Las Rosas sí, porque hasta que yo me retiré el año pasado éramos solamente dos, Claudio Casas y yo, pero antiguamente éramos muchos más. Estaba José Diseña, estaba Marcelo Acuadro, estaba Agati,
estaba Antonio Calcaterra, y de otro no me acuerdo ahora en este momento, pero éramos unos cuantos hombres. Después que ellos se fueron jubilando, había quedado yo solo. ¿Y cómo era ser enfermero hace 30 años atrás y en relación a lo que fue, por ejemplo, hasta el año pasado? ¿Qué fue lo que cambió en la profesión? En la profesión cambió mucho. Cambió mucho porque es una profesión que, como la del médico, vos no te podés quedar en el tiempo. Tenés que estar siempre actualizado. Los profesionales médicos o no médicos, ellos están constantemente profesionalizándose en la materia de ellos. Y el enfermero igual. Vos no te podés quedar, me recibí enfermero y me quedo sentado en mi casa. Y ya está. Es una profesión, te va llevando a especializarte en un montón de cosas. El enfermero, la actividad de enfermería, porque ya hombre o mujer, es casi un psicólogo del enfermo, porque el enfermo a veces, en esas noches donde no se puede dormir, quizás el enfermero o la enfermera pase a ser la compañía que le hace falta al enfermo, y muchas historias habrá recibido de esos pacientes que terminaron siendo amigos quizás. Y sí, el problema cuando el paciente está incómodo, tiene una patología que no lo deja dormir, cualquier ruido lo altera, la enfermera o el enfermero pasa a ser un acompañante. Es más un acompañante terapéutico. Y seguramente las anécdotas habrá a montones de las gratas y de las ingratas. De las dos. De las dos. Siempre yo digo que me gusta acordarme y contar las buenas. Las malas hay que dejarlas en el tiempo. Porque a veces las malas tienen que ver con la partida de alguien que tiene relaciones de vecino, de amigos, de pariente, que esos son para mí son las malas. Las buenas son cuando vos te pasas de alta y lo saludás y recibís un beso como agradecimiento. Eso es lo más lindo que tiene para la enfermería. Uno como enfermera siempre trabaja con la tragedia, ¿sí? Uno no está en el hospital porque quiere siendo enfermo, está por necesidad. ¿Dónde está cómo se canaliza eso después en la vida cotidiana para no terminar traumado? Es muy difícil. Es muy difícil porque la enfermera o el enfermero son profesionales. Y aparte son seres humanos. No es una máquina que trabaja. Y en la guardia o en el piso o en cirugía o en la sala de parto, a veces aparece el ser humano y se te aflojan un poco los pies y a veces es violento recibir, de salir y decir al familiar que ya no hay más nada que hacer, o darles buenas noticias. O sea, la enfermería es una profesión muy difícil. Ahora, ¿cómo canalizás esa parte que vos querés saber? Es la charla del personal cuando se relajó, se sienta en un rincón. En este caso, nosotros tenemos acá en el hospital, hay una cocinita, tomamos un café o tomamos un té y nos relajamos junto con los profesionales en la guardia y contamos a lo mejor cualquier anécdota o cualquier cosa que nos pareció que no hicimos. Y ahí nos relajamos y empezamos a pensar qué es lo que hay que continuar haciendo. Difícil es cuando vos volvés a tu casa, porque ahí no tenés con quién charlarlo, porque hay cosas que son secretos profesionales y quedan en tu mente. No podés ir a tu casa y decirle a tu señora, mira, me pasó tal cosa. No. Es algo, el profesional tiene que guardar su reserva. Entonces ahí donde quizás una lágrima se caiga. O sea que la catarsis la hacen en el office con el médico, sí. Con la médica, con el compañero de trabajo. Con el compañero. Ahí hace la catarsis total de las cerrar el capítulo y arrancar de nuevo. Empieza de nuevo otro capítulo. Y no es fácil, ¿eh? No. Si uno de afuera es fácil. No, de afuera sí. Hay que estar. Es muy más fácil de afuera. Pero, ¿cuál es el hecho, si es que hay un hecho destacado o alguno, que te haya marcado por algo, por una acción, por una alegría o por una tristeza, porque a veces también vale, ¿no? Sí, son muchas, pero hay una sola que me gustaría contar. Se había descompuesto mi mamá, yo todavía estaba de chofer,
y le pedí al chofer, que nosotros trasladábamos a mi mamá que había tenido un infarto, a terapia intensiva de Cañada de Domial, sí. Y el enfermero y el empleado, el chofer, no me podía sentar atrás, porque la que estaba acostada en la camilla era mi mamá. Entonces le pedí al chofer manejar yo y que él fuera a ayudar atrás al médico. Eso me marcó muchísimo. Y otras cosas que, viste, ya te vuelvo a repetir, yo siempre trato de recordarme las cosas lindas, pero marcan. Estar en la sala de parto y ayudar al pediatra en la recepción de un bebé, de un recién nacido, es algo gratificante para mí personalmente. Estar en la guardia y ayudar para que alguien salga adelante, eso es genial. Pero acordarse de otras anécdotas, a este tiempo ya retirado, se me mueven demasiadas estanterías. Entonces vos te acordás de amigos, de compañeros, y eso se pone difícil, recordarlas, en especial las que no. Después hay anécdotas lindas, hay un montón, porque a veces vos te sentás a charlar con tus mismos compañeros y te acordás cuando tal paciente nos dijo tal otra. O sea, esas cosas, sí, pero si no, el profesional, tratar de guardar y al tarrito, como en la computadora, al reciclaje. Guardar todo eso, preservar la intimidad de estas cosas, porque no todos somos bocones, pero por allí uno, sin querer, por ahí, no debe ser fácil, si teniendo toda esa memoria, de no cometer el yerro de producir una declaración, no que pueda herir, sino que pueda violar esa intimidad, ¿no? Sí, porque vos violás el secreto profesional. Cuando vos te recibís de enfermero, vos haces un juramento. Y ese juramento vos tenés que llevarlo y cumplirlo. A veces, después la justicia, si hay algo que no está bien, te dirá, bueno, señor, usted tiene que presentar declaración, pero eso es otro tema. Hay algunas enfermeras en particular que, por ejemplo, con los niños les resulta muy difícil trabajar. Poner una inyección a un niño, por ejemplo, es como que no, yo con ellos no. En el caso tuyo, digo, ¿ten indistinto o no? No le escapo. Pero si vos me decís, mirá, le tengo que hacer inyección a tal bebé, vos se la haces, yo te miro y te voy a decir, no, busca otro. En el trabajo, en el hospital, sí lo hago. Lo hacía, mejor dicho. Si la urgencia lo requiere, sí lo hago. Pero si lo puedo evitar, mejor. No es fácil trabajar con niños, más con bebé. Es muy difícil. Pero no con el bebé, con los papás y con la mamá y con las abuelas. Porque no te olvides, cuando vos vas a hacer una práctica, sea ponerle un suerito, renegás muchísimo, porque el bebé cree que vos lo estás agrediendo, no sabe que vos lo estás tratando de curar. No es como nosotros los adultos que ponemos el brazo y, bueno, si me duele y aguantamos. El bebé cree que vos lo estás agrediendo. Y le pide ayuda, por supuesto, al papá, a la mamá, a los abuelos. Entonces ahí es donde se pone difícil. Entonces uno trata de zafar de todo eso. Sí, sí. El dolor del otro se transfiere a uno. ¿Cómo es la relación enfermero-médico? O enfermera-médico o enfermero-médica. Buena. En este hospital. No, por razones gremiales conozco mucho más, pero en este hospital la relación médico-enfermera, enfermero-médica o viceversa o mezclado es buena. Lo que pasa es que por ahí uno no siempre va con buena predisposición y puede haber algún roce, pero son mínimos. ¿Roces personales o profesionales? Que no es lo mismo. No, roces profesionales. Claro. Son roces profesionales. Personales. Yo, personalmente, en los 40 años no he visto. Yo, Sí, no quiero decir que a lo mejor
sucedió no estando yo en turno. Pero son roces profesionales. ¿No crees que muchas veces los médicos son los que se llevan el aplauso y los enfermeros ganan mucho menos y a veces no se los reconoce como se debería? Lo que pasa es que el enfermero está más tiempo con el enfermo. Es el que lo ve, el que lo cambia, el que lo mima, el que le hace la medicación, el que lo controla, el que lo observa y después le dice al médico, su paciente está muy bien. Y viene él y dice, bueno, está todo bien, ya te hicimos todo y estás de alta, y, doctor, muchas gracias. Pero ese celo profesional no existe, porque sabemos tanto el médico profesional como el enfermero que la profesión da eso, pero no hay problemas de convivencia, digamos. De los aplausos se los llevan todos, y los castigos también. ¿Qué cosas extrañas y qué no, ahora que ya estás afuera? Mira, el 20 de mayo del año pasado fue el último día que trabajé. Me tocó en un turno tarde. Fue muy difícil, porque me tocó un turno con enfermeras que quería muchísimo, quiero mucho, y yo le tenía miedo al irte. Al irte es cuando vos cerrás la puerta y ya no te llaman, che, mirá que mañana está de 14 a 22 o de 6 a 14. Eso es difícil. ¿Y qué extraño? Los extraño a ellos muchísimo, pues somos muy compañeros, y extraño el contacto con la gente. Ese contacto, esa relación paciente-enfermero, enfermero-paciente, eso sí lo extraño mucho. Gracias por la visita, gracias por el recuerdo y en vos a todos los que hacen por la salud, porque a veces el enfermero no es el que está en la primera plana, pero sí el que se aguanta al enfermo todo el tiempo y más de una vez el apoyo. Gracias por la visita. No, gracias a ustedes por invitarme y ojalá muchos chicos de Las Rosas y chicas de Las Rosas quisieran estudiar la enfermería, porque es una profesión que no abunda. Cuesta mucho, es una carrera muy difícil, una carrera profesional de 3 años que cuesta muchísimo, no es fácil, pero me gustaría que mucha gente de Las Rosas, en especial los chicos que están terminando la secundaria, si se volcaran a la enfermería, es una profesión maravillosa. Gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros hacemos la pausa y seguimos en las 4 estaciones.